Tengan ustedes todos muy buenas tardes. En nombre de Aviagen les agradezco la invitación a participar de este evento. Mi nombre es Santiago Lovera, soy gerente de servicios técnicos para Aviagen en América Latina, y hoy vamos a hablar de los manejos y factores de éxito en la recepción y primera semana de vida del pollito. El principio es la parte más importante de cualquier trabajo, dijo Platón hace ya bastante tiempo, pero me pareció que aplicaba muy bien para lo que vamos a hablar hoy, que es los cimientos de una buena crianza del pollo de engorde teniendo un buen desarrollo inicial. Pero sin ser tan filosófico al respecto, y yendo más a lo que nos compete como avicultores, lo que estamos viendo, lo que estamos buscando aquí en esta charla es convencerlos de que un buen desarrollo inicial les va a traer rentabilidad a su empresa y un mejor rédito económico. Como muestra este ensayo de Aviagen, a medida que logramos mejor peso de 7 días en los pollitos, logramos un mayor peso de 38 días. Por cada gramo que se logra más a 7 días, cuando faenamos esas aves a 38 días, logramos 8 gramos más. Si a esto lo traducimos en un ejemplo económico, una mejora de 10 gramos de peso a la primera semana nos daría una mejora de 81 gramos por pollo en la faena a 38 días, que en una empresa pequeña o mediana de 100.000 aves semanales les traería una ganancia extra de 8.100 kilos de peso vivo, o sea, de pollo vivo, a la faena. Y si colocamos que es un precio mediano de $1 por kilo de pollo vivo, de $1 nos daría $8.100 por semana que esa empresa se está perdiendo de ganar. Si lo traducimos en un año a un total de 4.800.000 aves, fíjense todo lo que dejamos de ganar, que son $388.000 que estamos perdiendo. Obviamente que a esto habría que quitarle tal vez el costo de producción, pero nos deja lo mismo una renta, así que fíjense si no es una buena, un buen número el tener un mejor desarrollo inicial. Para que vean que los clientes también testean estas cosas, les traigo estos números de dos clientes de una empresa de Brasil, de un total de 150 millones de aves en el cliente A y 190 millones de aves en el cliente B, testeados durante 4 años, lograron, mejorando el peso de primera semana, disminuir su conversión alimenticia. Corregida a los 42 días, en 8 gramos en el primer ejemplo y en 5 gramos en el otro, mostrando que mejores desempeños iniciales tienen mejoras en la eficiencia de conversión. Además de lo económico, fisiológicamente, ¿por qué es importante un buen desarrollo inicial? Porque hoy la primera semana de vida del pollo representa mucho más que en el año 56, que para llegar a 2 kilos se necesitaban 56 días, y allí 7 días de vida representaban el 12%. Con la mejora genética, ya para los años 80, 7 días empezaron a representar un 14% de la vida. En el año 2000, lograr los 2 kilos llevaba 43 días, y eso representaba un 16% de la vida del pollo. Y hoy en día ya representa 7 días, en un pollo de 33 días, el 21%. Imagínense la ganancia que generamos si le damos un buen manejo inicial a esos pollitos. Si tenemos en cuenta la capacidad de termorregulación de las aves, y, por ejemplo, tomamos que la vida de un pollo de 45 días le sumamos los 21 días de crianza, de incubación, tenemos 66 días totales. Si tenemos en cuenta que las aves comienzan a termorregular o adquirir capacidad de termorregulación recién después de los 10-12 días de la segunda semana, esto nos da que los primeros 33 días, contando la incubación, dependen de nuestro manejo porque son exotérmicos. Entonces, es muy importante el manejo que le demos como avicultores y como incubadores a los pollitos, tanto al huevo como a los pollitos recién nacidos. Un buen desarrollo inicial nos va a traer una mejora
en la disminución de la incidencia de miopatías. Por eso debemos concentrarnos en tener un muy buen desempeño inicial del lote en los primeros 10 días y darle todas las condiciones para que esa célula muscular desarrolle las células satélites que luego van a servir para darle resistencia y darle soporte a la célula muscular luego de los 20 días, que es donde va a minimizar la incidencia de aparición de miopatías. A nivel intestinal, todos sabemos que los primeros días son los más importantes porque es cuando más crece el intestino. El intestino de un pollito mide entre 30 y 40 centímetros al día que nace, y al día séptimo ya mide entre 90 centímetros a 1 metro de largo. Y dentro de él también crece así porque crecen sus vellosidades intestinales, que se inhiben por estrés y malas condiciones de cría. Por eso es muy importante que nos enfoquemos en dar un buen arranque a los pollitos para que tengan un buen crecimiento intestinal, y si crecen mucho su intestino y sus vellosidades, tendrán mayor capacidad de absorción, lo que nos dará un mejor crecimiento y una mejor asimilación del alimento que le demos. Si no, por tener malos manejos, tenemos estos resultados tan dispares y distintos al séptimo día, donde tenemos pollitos que lograron un crecimiento con un largo intestino acorde y pollitos que no lo lograron. Entonces, si tenemos un mal manejo inicial, tenemos estos resultados nefastos que no queremos. Entonces, hoy en la charla, ¿en qué nos vamos a enfocar? Principalmente en todo lo que tenemos que hacer al prealojamiento de las aves, qué hacer en la recepción y cómo mejorar el manejo entre el día 1 y el día 7 para lograr un pollito que pese por lo menos 4.5 veces su peso inicial al día 7 de edad. Entonces, siempre me gusta recordar que el nuevo lote comienza cuando sale el anterior. Esto quiere decir que cuando sacamos el lote anterior para faena, debemos concentrarnos en todas las tareas que se deben hacer en los días que está vacía la granja. Por ejemplo, el control de plagas, la limpieza y desinfección, el compost de cama, la limpieza de tanques, silos y niples, y el mantenimiento. Todo debe quedar registrado por escrito, porque genera responsabilidad y trazabilidad, lo que nos permite mejorar continuamente. Todo esto debe estar previo al arribo del próximo lote. Quiero hacer énfasis en el tratamiento de la cama, porque es lo que nos va a prevenir de que tengamos en el futuro lote algún problema o no. Por eso, de acuerdo acá en esta imagen coloqué 3 ejemplos distintos, que pueden ser andanados con enlonados completo, o luego utilización de cal. Lo importante es que hay mucha bibliografía al respecto, no quiero entrar en detalle con esto, pero lo importante es que la cama sea tratada, porque es lo que disminuye logarítmicamente la cantidad de bacterias presentes en la cama y nos da mayor certeza de que el próximo lote sea un buen lote y no tengamos problemas. ¿Cómo armar el área de recepción? Previo al arribo del pollito, detenernos en elegir la forma en la que vamos a armar la recepción, si va a ser en círculos de cría o si va a ser en un sector del galpón. Sugerimos colocar 55 aves por metro cuadrado cuando son épocas invernales o de frío, y 45 cuando son épocas de verano. Pedimos que se enfoquen en tener mucha intensidad de iluminación, que el área esté precalentada, que se coloquen entre 5 a 10 centímetros de cama, y que tenga mucho papel. Los bebederos, a la recepción recomendamos calcular un niple cada 25 bebés, 6 bebederos de campana cada 1000 bebés, un bebedero manual cada 100, y estar teniendo en cuenta que al final, o sea, luego cuando le demos el galpón completo, luego de los 15 o 20 días, necesitamos un niple cada 12 aves, si las aves van a tener un peso de menos de 2,8 kg, y un niple cada 9 aves si buscamos pesos arriba de 2,800. En el caso de los bebederos planetarios o de campana,
debemos tener 8 cada 1000 aves. Respecto a los comederos, es muy importante que recibamos con por lo menos 80% del área cubierta de papel de calidad. Asignarle 12 gramos de alimento por pollito al papel, un comedero suplementario o de bandeja cada 50 bebés, y los comederos automáticos o manuales llenos. Tener en cuenta que para cuando las aves estén en toda la nave, van a necesitar un plato automático cada 40 o 50 aves y un tubo cada 50 o 60. Aquí lo que me gusta remarcar es que al momento de la llegada del pollito, el comedero automático debe estar lleno de alimento y a la altura, fíjense cómo está en la foto, que los pollitos tienen pueden llegar bien a la comida, tienen una buena disposición, y el papel debe ser de calidad y debe cubrir la mayor cantidad del área de cría posible. Simulando un área de recepción, debemos colocar 5 a 10 centímetros de cama, debemos colocar mucho papel, como les mencionaba, más del 80% del área de papel. Los comederos automáticos deben estar llenos, los niples deben estar purgados y con agua fresca, y los comederos suplementarios y bebederos suplementarios deben estar rellenando el resto del espacio del piso del área de cría. Lo importante aquí es que tengamos en cuenta que las aves no se desplacen tanto para buscar la comida o el agua. Entonces, esto también lo vamos a estimular teniendo buena intensidad de iluminación, más de 80 luxes en el área de recepción. Y la ventilación mínima, que solo sea para recambiar la calidad del aire y para mejorar la calidad del aire en el área de cría, y que no supere los 0,15 metros por segundo. Previo al arribo, una vez que está hecha la carpa madre, entramos al galpón, nos chequeamos que esté precalentado a 30 grados, entre 30 y 31, y que la cama tenga entre 28 y 30 grados, que la humedad relativa sea la apropiada, del 60% al 65%, que los bebederos funcionen, que los comederos funcionen, que la calidad del aire sea adecuada, que tengamos buena intensidad de luz, que cumplamos con el número de equipamiento por pollito, y que tengamos las cercas en buen estado que van a delimitar los corrales, ya sean circulares o rectangulares. Respecto a previo al arribo, también quería mencionar algo del transporte. Es muy importante que nos concentremos en una cosa, de que el pollito debe llegar a la granja hidratado y con una temperatura corporal entre 39,5 grados centígrados y 40,5. Entonces debemos afinar los manejos en la planta de incubación, en el área de despacho, en el transporte y en el arribo a granja, para que esto se respete y tengamos un pollito lo más cercano al momento del nacimiento en sus condiciones. Es importante que la temperatura interior del furgón se sitúe entre 24 y 26, con un 50% de humedad relativa, para que dentro de la caja haya 30 a 31 grados y el pollito no sufra, y su temperatura corporal se mantenga en el rango de 39,5 a 45 grados centígrados. Es importante contar con un buen sistema de ventilación y que haya homogeneidad en las condiciones del área dentro del furgón, y que las personas que transporten ave viva tengan los recaudos correspondientes a la responsabilidad que tienen, y que eviten demoras innecesarias. Este, por ejemplo, es un data logger que registra la temperatura dentro del furgón durante el viaje, y fíjense cómo desde que se inició la carga del camión y salió de planta hasta que llegó a granja, se mantuvo entre 24 y 26 grados. Esto es espectacular porque nos permite tener una trazabilidad y saber que esos pollitos no sufrieron estrés térmico durante su traslado a la granja. Es muy bueno adoptar esta medida y tener que registrados todos los viajes. Respecto a la calidad del bebé, cuando llega a granja tenemos que chequear que esté hidratado, atento, activo, que el ombligo esté bien cicatrizado,
que tenga un rendimiento en torno al 67 al 68% del huevo, del peso del huevo original, que la absorción de yema sea adecuada y que tenga entre 8 a 12% de volumen residual de yema, y como les mencionaba hoy, que la temperatura de cloaca esté entre 39,5 a 45. Esto nos permite dar un feedback a la planta de incubación y comentarles cómo está viniendo la calidad de los lotes que están naciendo. Una vez que el pollito llega a la granja, es importante que la gente de granja controle la temperatura interna que trajo ese camión, a pesar de tener los data logger, controlarlo con una pistola de láser y ver cómo está la temperatura, ver cómo están dispuestas las cajas dentro del camión, luego sacar las cajas, disponerlas dentro del galpón en forma ordenada, de más lejos de la puerta de salida hacia la puerta de salida, evitar el estrés térmico, y retirar ya las cajas que vamos a designar para tomar temperatura de cloaca, contar los bebés por caja y registrar el peso del lote, la uniformidad y el coeficiente de variación. Es importante que descarguemos rápido, pero que no dañemos el bebé. Registrar la uniformidad y el coeficiente de variación, luego de registrar el peso, buscamos como objetivo que los lotes sean de planta uniformes, con un coeficiente de variación de 8, y una uniformidad mayor al 80%. Medir la temperatura de cloaca, muchas veces no se hace poco, necesitamos que se haga con más frecuencia, porque nos sirve para controlar si ese transporte a la granja fue bien hecho, y si los pollitos no sufrieron en el transporte hipertermia, exceso de temperatura, o hipotermia. La idea es que tomen 10 pollitos de 5 lugares distintos o cajas distintas y censen qué temperatura de cloaca tienen. Además, esto nos sirve para monitorear la temperatura del bebé los primeros 2 días de vida en la granja. Si nosotros tenemos una temperatura rectal debajo de 39,5, el pollito va a estar amontonado y aletargado, porque va a estar con frío. En cambio, si está entre 39,5 y 40,5, va a estar activo y vivaz. Y si la temperatura está arriba de 45, que ellos van a tener calor, van a estar hipertérmicos, lo vamos a ver jadeando y abriendo las alas e incómodos. Entonces es importante que aseguremos una buena temperatura. Una vez arribado a la granja, recordar hacer los corrales por edad de reproductoras o por peso de bebé para mejorar la uniformidad de los lotes. Purgar las líneas de agua. No olvidarnos que si precalentamos el área de cría, la temperatura del agua va a estar a 30 grados al igual que el ambiente, entonces es importante antes del arribo purgar las líneas de agua. Ubicar todas las cajas en pilas separadas, evitar el estrés térmico, no apilar de a más de 3 cajas, y sacarle las tapas para que los pollitos no se sofoquen de calor. Disponer todo el papel previamente, 12 gramos por ave, y que los platos, las bandejas y los automáticos estén llenos. Descargar gentilmente los bebés, revisar la actividad, que estén comiendo y bebiendo, y, esto es muy importante, a las 2 horas, retornar, monitorear el 1% de los bebés y ver que tengan el 75% del buche lleno. De cada 100 bebés que agarremos, 75 deben tener el buche lleno. Esto nos indica que la recepción fue buena, y si no logramos esto, es que tenemos tiempo para mejorarlo y que algo mal estamos haciendo y debemos corregirlo rápido. Lo primero que van a hacer los pollitos cuando lleguen va a ser tomar agua fresca. Entonces le tenemos que proveer, obviamente, agua libre de microorganismos patógenos, con un pH de 5 a 7, clorinada, con 3 a 5 partes por millón de cloro, y con un potencial de óxido-reducción mayor a 650 milivoltios. Esto nos va a indicar que el cloro va a actuar bien y nos va a sanitizar el agua de un modo correcto. La temperatura debe estar entre 18 a 21 grados, deben tener bajo caudal para que los pollitos puedan picar el niple y sacar agua. Por eso deben tener 40 ml por ave por minuto, y el pico debe estar a la altura del ojo. De igual modo, van a querer comer porque van a venir con hambre, y debemos tener un alimento de calidad y con una forma física adecuada. ¿Qué forma física es la que recomendamos desde Aviagen?
que ya sea mini pellet o crumble, tengamos más del 70% de las partículas entre 1.2 y 2.5 milímetros. Esto va a dar una buena aceptación al pollito, y fíjense como en la foto que está en pantalla, se observa como un lote recién llegado están sobre el papel y comiendo activamente. Para lo que es la forma física sugerida por edad, de acuerdo a tipo de alimento, me gustaría mencionarles que recomendamos un preiniciador desde el día 0 al día 10 de 1.2 a 2.5 milímetros, un iniciador de 11 a 24 días de 1.5 a 3 milímetros, la mayor cantidad del alimento, y un engorde que tenga más de 3 milímetros. Es importante la calidad del pellet porque mejora la conversión alimenticia. Una vez que terminamos la recepción y pasaron más de 2 horas, ya controlamos que los buches estén llenos en su 75% como mínimo. Tenemos que observar las aves bien desparramadas en toda el área de cría, con mucha intensidad de iluminación, y debemos asegurarnos que no caminen más de 1 metro para tomar agua o para comer. Cada 2 o 3 horas debemos barrer el papel y estimular el apetito. Reponer el alimento si el papel se ensució, o si falta alimento, o si falta alimento en las tolvas secundarias, o si también se calentó, por ejemplo, el agua de los bebederos manuales, reponerlo. Nosotros, al entrar a la carpa madre y darle este trato especial a los pollitos, estimulamos su consumo. Entonces, no hay nada que reemplace al hombre trabajando, estando con los pollitos el primer día y los primeros 7 días desde cerca. Recordar la relación entre la temperatura y la humedad relativa. Nosotros recomendamos que al día de edad, si tenemos 60% de humedad en la carpa madre, tengamos 30.8 grados de temperatura, y que tengamos en cuenta que para que esas aves estén en confort, si sube la humedad relativa, debemos disminuir un poco la temperatura, como en el ejemplo que está aquí en pantalla. Si tenemos 70% humedad relativa, fíjense que la temperatura al día de edad recomendada es de 29 grados 2. Lo mismo, si disminuye la humedad relativa y estamos en un ambiente seco, nos permite aumentar un poco la temperatura. Cabe aclarar acá que los primeros 7 días la temperatura debe ir disminuyendo medio grado por día. Siguiendo luego de la recepción, debemos controlar que la temperatura es adecuada, y si observamos a todos los pollitos comiendo y bebiendo y manifestando sus actividades normales, estamos ante una temperatura adecuada y una forma física del alimento adecuada y una temperatura del agua adecuada. Ahora, cuando entramos a la carpa de cría y encontramos que las aves se alejan de la fuente de calor, es que estamos ante una temperatura elevada y debemos corregir eso. Y lo mismo si encontramos a las aves dispuestas amontonadas o debajo de una fuente de calor, es porque estamos ante una presencia de temperaturas bajas. Debemos tomar una acción correctiva y mejorar la temperatura de la carpa madre. Y lo mismo pasa si encontramos aves distribuidas desuniformemente, porque están amontonándose por corrientes de aire. Debemos corregir la ventilación mínima, que no debe superar a 0.15 metros por segundo. Respecto al control de buches, recomendamos que se utilice como una prueba confirmatoria del éxito. Si nosotros, como les mencionaba, a las 2 horas de recibido del pollito tenemos 75% de los buches, como aparece en esta figura de aquí, llena, blando y redondo, es que hicimos una buena recepción. Y al cabo de 24 horas, en la prueba que hagamos, deberíamos encontrar más del 95%. Yo diría el 100% de los buches llenos, para saber que hicimos un buen manejo inicial. Fíjense cómo en esto que muestra este trabajo de Viagen, muestra que el 100% de buche lleno a 24 horas se logró cuando en el día 1 se le dio la temperatura y humedad ideal. Entonces, en temperatura y humedad ideal, las aves tienen un comportamiento muy bueno. Quería hablarles de los pollitos, son hijos de reproductoras jóvenes, lotes
de reproductoras de menos de 35 semanas de edad, que muchas veces no los queremos porque dicen que son más livianos, de que no tiene la misma performance, y eso no es así. Son pollitos muy buenos, que tienen menos peso al nacer, pero que bien criados tienen muy buena performance. Aquí les traje un ejemplo, por ejemplo, un pollito que pese 35 gramos, si lo pesamos a 4 días, deberíamos estar encontrando un pollito que pese en torno a los 90 gramos, que multiplicó 2.5 veces, y a los 7 días deberíamos encontrar un pollito que multiplicó 4.5 veces o más su peso inicial, de 157 o más. Y les aseguro que si empiezan a tratarlos a esos pollitos en corrales separados, dándole un grado más de temperatura, más atención, un poco más de comida, más estímulo, los pollitos les van a responder y van a tener muy buena performance. Por eso es muy importante que incorporemos este mensaje de pesar los pollitos a la recepción, al 4.º día y al 7.º día, y que veamos su evolución de peso. Eso es independiente del peso que tengan de llegada, porque eso nos indica si tenemos una buena performance, si multiplica 2.5 veces al 4.º día y 4.5 veces su peso inicial al 7.º día. Evitar las corrientes de aire, porque estos pollitos son más sensibles, y darle mucha intensidad de iluminación. ¿Qué hacemos del día 1 al día 4? Pasamos la prueba de recepción, tuvimos un buen llenado de buche, llenamos el 100% de los buches. Ahora, ¿cómo seguimos para a los 7 días lograr que ese pollito pese lo máximo que podamos y multiplique 4.5 veces su peso? Recordar manejar las temperaturas, disminuir 0.5 grados por día, o sea que al día 4 los pollitos con 60% de humedad deberían tener entre 28.5 y 28.3 grados. Debemos quitar el papel, recomiendo quitarlo y compostarlo o retirarlo del galpón, pero no recomiendo picarlo y mezclarlo con la cama, porque eso va a aumentar el porcentaje, los niveles de amoníaco en el galpón, y les va a traer consecuencias futuras. Aparte, la cama va a absorber más humedad y va a costar más que se seque. Debemos contar con comederos de transición suficientes. Muchas veces perdemos de vista qué pasa cuando sacamos el papel y el pollito no puede acceder todavía al plato automático, o no hay suficiente cantidad de platos automáticos. Entonces debemos contar con los comederos suplementarios suficientes para que ese pollito use de transición hasta que coma del comedero automático. Debemos controlar la ventilación mínima con las sucesivas prolongaciones que hagamos, controlar la temperatura del agua, continuar con los purgues y los flushing para tener la temperatura del agua entre 18 y 21 grados, y recordar que el peso a 4.º día debería multiplicar 2.5 veces el de recepción. Por ejemplo, aquí los pollitos los vemos tomando y bebiendo y parece que están tomando y comiendo, parecen normal, pero cuando hacemos una foto con una cámara térmica, vemos que la temperatura del caño estaba a más de 30 grados, así que imagínense la temperatura del agua. Debemos purgar las líneas periódicamente. ¿Por qué? Porque en este trabajo, que es de Pence del 2002 y de Viola, muestran que hay una restricción de agua, automáticamente las aves van a restringir su consumo y por ende van a tener pesos peores. Fíjense, en distintos tratamientos restrictivos de agua, sin restricción y con una restricción del 40%, fíjense los pesos que logran a primera semana, y con 40% de restricción, fíjense qué bajos que son. Entonces, si nosotros damos agua a temperaturas elevadas, las aves se van a autorrestringir, y si se autorrestringen de beber, también lo van a hacer de comer, porque las aves comen porque toman agua. Entonces, recordemos disponer de agua de calidad y fresca para que las aves no se restrinjan en consumo de agua ni de comida. No sobrecalentar las aves. Aquí hay un claro ejemplo. 7 días, 33 grados, las aves están con calor, jadeando, con alas abiertas,
Los excesos de temperatura deprimen el consumo, afectan el desarrollo, aumentan la permeabilidad intestinal a bacterias patógenas y nos pueden hasta ocasionar aumentos en la mortalidad. Entonces, prestar atención, no sobrecalentar las aves y tener el póster de Aviagen de las recomendaciones de temperatura y humedad relativa siempre a mano en los galpones. Por ejemplo, damos un primer alargue después del día 5 y nos encontramos con que la distribución de calor no es la correcta. Debemos tomar acciones correctivas y mitigar los efectos de las zonas, porque va a producir migración de las aves y va a afectar la densidad y el consumo. Otro ejemplo, parece una buena recepción, pero fíjense, estas aves de aquí abajo no están ni comiendo ni bebiendo y están aletargadas. Tenemos buena intensidad de iluminación aparente, tenemos buen papel, buena cantidad de alimento, pero ¿qué pasa? Estamos ante un exceso de temperatura que debemos corregir. Debemos evitar estos escenarios a medida que vamos ampliando la carpa madre, que pasa el primer día y nos olvidamos, por ejemplo, de rellenar bandejas, o las bandejas quedan sucias de cama, el pollito no consume, o los comederos automáticos no tienen alimento y las aves deben saltar para alimentarse, o el papel ya está roto y sucio. Entonces, debemos acordarnos que no es la recepción y el objetivo de 7 días de peso son los 7 días y no solo el primer y segundo día. Aquí traje un ejemplo de ampliaciones. Si iniciamos a 45 y 55 aves por metro cuadrado y las tenemos hasta los 5 días allí, recomendamos que al día 8, del día 5 al día 8, bajemos la densidad a 35 aves por metro cuadrado. Para el día 8 al 12 la disminuyamos a 25. Luego, de 12 a 16 días a 18, y que luego de los 16 días demos el galpón completo y coloquemos entre 10 y 14 aves, dependiendo del peso a la faena y el sistema de automatización. Obviamente que a pesos menores, por eso también hay que hablar mejor en kilos por metro cuadrado, y a pesos menores se puede aumentar la densidad. Pero tengan en cuenta que a medida que van haciendo las ampliaciones, se debe acompañar con equipamiento. Ir dándole a las aves comederos y bebederos para que puedan seguir con su crecimiento y no tengan tanto desplazamiento para consumir. El uso de cercas antimigratorias es recomendado siempre luego de que las aves están colocadas ya en todo el galpón. Una vez que las aves les dimos todo el galpón, por ejemplo, aquí yo usé 16 días para darle todo el galpón, pero en lugares cálidos o en épocas de verano, esto sucede entre el día 12 y 14, y en lugares frescos o en épocas invernales, esto sucede más llegando al día 21. Entonces, la idea es que luego que están en todo el galpón, se coloquen las cercas migratorias, dividiendo el galpón en 4 o 5 secciones iguales, para evitar la migración futura. Respecto a la calidad del aire, que el aire sea fresco, que constantemente estemos renovándolo, que si se puede contar con un sistema de ventilación mínima que lo haga, bienvenido sea. Los porcentajes de amoníaco deben estar bajos, las concentraciones recomendadas son abajo de 10 partes por millón, de dióxido de carbono menores a 3000, monóxido menores de 10, y debe estar libre de polvo y con humedades relativas, como ya venimos charlando, en torno de los 50 a máximo 70. Por ejemplo, ¿qué nos pasa cuando nos falta ventilación mínima? Tenemos mala calidad de aire y empiezan a aparecer estas aves con el plumón pegoteado, mojadas, que se postran, no consumen, nos generan desuniformidad inicial, bajo peso, y aparte nos pueden traer problemas de pododermatitis a futuro. Entonces, evitar estos escenarios de mala calidad de aire, siempre ventilar. Respecto a los planes de iluminación, sugerimos que lo hagan simples y por bloques de luz y oscuridad, que tengan en cuenta
qué tipo de iluminación van a usar y de luminaria, que compren luminarias que sean para pollos de engorde, para granjas, que tengan en cuenta la intensidad de iluminación principalmente. Necesitamos focos que den mucha intensidad de iluminación al inicio. Si pueden ser dimerizables, mejor, porque eso nos va a permitir disminuir la intensidad de iluminación en el resto de las etapas productivas. Tener en cuenta la duración del fotoperíodo y la distribución del fotoperíodo en el día, y la homogeneidad de iluminación que logremos con las lámparas dentro del galpón. Recomendamos que se use para pollo de engorde luz fría, de más de 4000 Kelvin, de alta frecuencia, que evite el parpadeo, que sean focos que tengan el menor parpadeo posible. La longitud de onda, que esté entre 415 y 560 nanómetros, porque hay indicios de que mejora el desempeño del broiler a espectros de luz entre el azul y el verde. En esta imagen de aquí se muestra el espectro de luz que percibe el ojo humano. Fíjense en puntillado está el ojo humano, y el más amplio es el de las aves. Las aves tienen una sensibilidad espectral mayor al nuestro, por eso recomendamos que usemos focos acordes a las necesidades de las aves, que sean de uso avícola, dimerizables, y si pueden tener control de intensidad y función amanecer y anochecer, mucho mejor, porque eso nos permite que los cambios dentro del plan de iluminación, cuando vamos a pasar de oscuridad a luz y de luz a oscuridad, sean graduales y eviten que las aves se agolpen en torno al comedero. Eso nos trae beneficios en cuanto a la calidad de la canal futura, porque disminuye el número de aves rayadas. A modo de ejemplo, ¿cuáles son los colores de la luz? De cálidos a blancos. Nosotros recomendamos de 4000 Kelvin en adelante para pollos de engorde. La elección del fotoperíodo va a depender del mercado que se busque. Yo creo que entre 17 y 20 horas para su mercado es el adecuado. Digamos 20 horas si es más pollo chico, o sea, menor de 2,8 kg, y si son pollos de más de 2,8 kg, recomendamos que sean 18 horas de luz por 6 de oscuridad. Esto está basado en investigaciones de Han Classen para Aviagen, donde fundamenta que los fotoperíodos entre 17 y 20 horas de luz, luego descartando, ¿no?, la primera semana, que son 23 horas de luz para lograr un buen desarrollo inicial, 17 horas a 20 logran los mejores resultados equilibrados en cuanto a menor mortalidad, buena eficiencia de conversión, buenos pesos y buenos rendimientos. Obviamente que respetando el bienestar animal de las aves y que no se estresen. Este es el plan de luz que recomendamos desde Aviagen. Los primeros 7 días, mucha luz y mucha intensidad. Necesitamos que esos pollitos consuman el alimento que les damos y crezcan y logren lograr esos pesos y esa multiplicación de 4.5 veces su peso inicial. Recomendamos que tengan más de 80 lux en el inicio. Solicitamos mucha intensidad, ¿por qué? Porque si solicitamos menos iluminación, muchas veces no se logra en los bordes de las carpas llegar a 40, 50 lux, es muy difícil. Entonces, partiendo de focos que tengan mucha intensidad de lux, van a ver que van a lograr cubrir mejor toda el área de cría con mucha luz. Luego del día 8 hasta 3 días previo a la faena, recomendamos 20 horas de luz por 4 de oscuridad, o 18 horas de luz por 6 de oscuridad, de acuerdo al peso objetivo. Si necesitamos pesos objetivos mayores a 2,8 kg, recomendamos que utilicen un plan de luz de 18 horas de luz por 6 de oscuridad. Y si son pesos menores, el de 20 horas de luz. Si se puede disminuir la intensidad de iluminación entre 5 y 10 lux, es muy bueno, porque eso tranquiliza a las aves, mejora la eficiencia de conversión y disminuye la incidencia de estrés en las aves. Los últimos 3 días recomendamos
aumentar la intensidad de iluminación, perdón, las horas de iluminación sosteniendo la intensidad, para pasar a 23 horas de luz por 1 de oscuridad, que esto lo que nos va a permitir es que mejore el vaciamiento gástrico previo y intestinal, previo a la faena, que nos da un mejor desbaste. Todos los cambios deben ser graduales y si tenemos funciones amanecer y anochecer, es mejor porque así hacemos que las aves no hagan su pico de consumo de alimento, de agua, todos juntos y se agolpen en el comedero o en el bebedero, sino que ellos, a medida que detectan que la intensidad, que la luz se va a apagar, empiezan a hacer sus hábitos de consumo y nosotros podemos ir disminuyendo la intensidad de iluminación hasta apagar la luz de a poco y ellos van a ir comiendo y tomando agua de a poco y no se van a rayar tanto. Ya para ir finalizando la charla, el objetivo de este manejo de 7 días tiene que ser multiplicar 4.5 veces su peso inicial o más. Si partimos de la base de que tenemos un pollito de 43 gramos, al cuarto día debería multiplicar por lo menos 2.5 veces su peso, y al día 7 tiene un potencial de ganancia de 4.5 veces o más. Tenemos lotes que tranquilamente superan los 200 gramos, el potencial genético está, lo que hay que hacer es tomarse el tiempo y la dedicación y seguir las recomendaciones. Recordar que tomamos como objetivo lograr buena uniformidad y bajo coeficiente de variación, así que es bueno pesar los pollitos a los 7 días, y si tenemos una buena crianza y damos igualdad de alimentación e igualdad de condiciones a todas las aves, la uniformidad y el coeficiente de variación van a mantenerse lo más cercano posible a la medición que hicimos cuando recibimos los pollitos de planta. Pero si tenemos un mal manejo inicial, esto se va a desviar de los objetivos que tenemos. Así que recordar, cuando vamos dando ampliaciones, darle espacio de comedero y darle espacio de bebedero a las aves. Y luego de los 7 días, nuestro propósito es continuar por el camino de la eficiencia, manejando a las aves, que no caigan en hipotermia o en hipertermia, o sea, que los conduzcamos por el confort térmico, que es su zona de termoneutralidad, donde son más eficientes en conversión alimenticia, y es donde nos dan mejor eficiencia productiva, que convierten mejor el alimento en carne y al menor costo posible, obviamente. Entonces, quiero que recuerden que los primeros 7 días son claves para que logren buenos resultados finales. Si bien no nos van a asegurar el éxito, son indispensables para tener una buena crianza. Muchas gracias. Estoy disponible para contestar cualquier duda o inquietud que se haya generado con esta presentación.